como en este caso, que se dice que la lámina es una lámina beta antiparalela. Entonces, la misma, eso me indica pues que tiene la misma, que la lámina beta, en lugar de ser antiparalela es pues paralela, ¿sí? Ya. Y bueno, ya después de la estructura secundaria está la estructura terciaria. En la estructura terciaria, ahora sí es la disposición tridimensional de todos los átomos de la proteína o del péptido. Y esta sí ya es la responsable directa de todas las propiedades biológicas. Por ejemplo, esta ya es la estructura tridimensional de una proteína. Si se fijan, hay unas regiones dentro de la estructura que tienen una conformación hélice alfa, pues ahí donde están las hélices. Acá viene otro ejemplo. Y donde están las flechitas, pues me indican las regiones dentro de esa proteína que tienen una conformación de lámina beta. Pero no, les repito, estos patrones de plegamiento, pues son en ciertas regiones de la proteína. Ya la estructura terciaria abarca toda la proteína. Y pues ya les digo, esta es la que dicta la función de la proteína. Y en el caso de la estructura cuaternaria, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, solamente algunas. ¿Cuáles? Pues las que están formadas por más de una cadena polipeptídica. Entonces, si son 2 o más cadenas polipeptídicas las que forman esa proteína, entonces, pues sí tiene estructura cuaternaria y a cada una de las cadenas polipeptídicas se le denomina subunidades. Y las subunidades igual se ensamblan por los mismos tipos de acciones que les das, por este tipo de interacciones, pero pues ya entre diferentes cadenas polipeptídicas. ¿Y preguntas o dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a hablar ahora de los lípidos. Los lípidos, a diferencia de las proteínas o a diferencia de los carbohidratos o de los ácidos nucleicos, los lípidos son es un grupo heterogéneo de moléculas. ¿Qué quiere decir con esto? Ahorita que les acabo de hablar de las proteínas, a pesar de que hay muchos tipos de proteínas, todas tienen una estructura muy similar, o sea, todas están conformadas por aminoácidos. Sus aminoácidos están unidos por medio de enlaces peptídicos. Todas las proteínas tienen un extremo amino y un extremo carboxilo. Todas las proteínas tienen el esqueleto peptídico igual. Entonces, lo que difieren las proteínas, pues son las cadenas laterales de sus aminoácidos. En el caso de los lípidos, no podemos decir, todos los lípidos están formados por ácidos grasos, porque hay unos que no. O todos los lípidos están formados a partir del isopreno, porque no todos los son. Entonces, o todos derivan del colesterol o del esterano, porque no es así. O todos tienen un grupo fosfato, tampoco. Entonces, estructuralmente es muy heterogéneo. Los lípidos varían entre unos y otros tipos de lípidos. Pero lo que sí uno es que son moléculas que son insolubles en agua, pero que son solubles en solventes orgánicos. Esta característica de ser insolubles en agua, pues son en el caso de las células, les ayuda al formar los lípidos parte importante de la estructura de las membranas celulares, pues lo que ayuda a que se formen estos compartimentos dentro de las células. Y que en cada uno de estos compartimentos pues ocurran distintas funciones celulares.
También, pues algo importante de los lípidos, en el caso de los lípidos que se encuentran en las células, es que forman es una fuente muy importante de energía, en el caso del cuerpo humano. No, no sé si la principal, porque realmente la mayoría de las células prefiere como fuente de energía los carbohidratos, pero sí los lípidos son la fuente más eficiente. Es la que aporta más calorías, maestra. Ajá, sí, a eso es a lo que me refiero, es la más eficiente. Tal vez no es la que elija la célula a utilizar en primera instancia, pero sí la que es más eficiente, sobre todo porque es insoluble en agua. Entonces, al momento de almacenarla, se almacena una mayor cantidad de energía en una molécula de lípidos que en un carbohidrato, ¿sí? Porque el carbohidrato si es soluble en agua, entonces requiere de más espacio, ¿no? Y los lípidos, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que por el mismo espacio obtienes más energía de almacenamiento, hablando de almacenamiento, ¿sí? Pero también utilizan los lípidos como fuentes de energía, o sea, eso también. Pero pues sí prefieren los carbohidratos. Bueno, y también los lípidos, pues forman parte de la estructura de moléculas como las vitaminas, las prostaglandinas, las coenzimas, algunas coenzimas y las hormonas esteroideas como ejemplos, ¿no? Les decía, pues hay lípidos o una de las principales funciones de los lípidos celulares es que pues son una fuente de energía, son una fuente importante de almacenamiento de energía. Se almacenan estos en forma de triglicéridos y hay un tejido especializado en el almacenamiento de estos triglicéridos, que es el tejido adiposo. Aquí lo podemos ver. Todo lo que ven en blanco, bueno, en muy claro, es el sitio que ocuparían los triglicéridos. Ya después vemos a qué me refiero con eso. Los triglicéridos están formados a partir de la molécula de glicerol, al cual se le unen 3 ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser saturados. A estos se refiere a que no tienen dobles enlaces en su estructura o en su cadena hidrocarbonada más bien. Y también pueden ser ácidos grasos insaturados. Los insaturados son aquellos que sí tienen uno o más dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada. Y pues estos, ya les repito, se almacenan principalmente en los adipocitos del tejido adiposo. Otras funciones celulares, pues es que forman parte de la estructura de las membranas celulares. El principal componente de las membranas celulares, pues ya lo he mencionado el semestre pasado, son los fosfolípidos. También están los glucolípidos. Ambos tipos de lípidos son moléculas anfipáticas. Si recuerdan, las moléculas anfipáticas, pues son aquellas que tienen una parte que es hidrofílica y una parte que es hidrofóbica. Obviamente la región hidrofílica pues es la que sí puede interactuar con el ambiente acuoso de la célula y la parte hidrofóbica pues es aquella que no puede que no puede interactuar con el ambiente acuoso de la célula. Les repito, tanto fosfolípidos como glucolípidos son moléculas anfipáticas. En el caso de los fosfolípidos, también tienen como estructura base la molécula del glicerol, pero estos nada más tienen 2 ácidos grasos unidos a la molécula del glicerol. Y en el tercer carbono de la molécula del glicerol tienen unido un grupo fosfato, el cual pues tiene carga negativa y por eso es la parte hidrofílica de esta estructura. Y a este grupo fosfato, además, se puede unir, se une un alcohol o un aminoácido. En el caso de los glucolípidos no tienen grupo fosfato, no tienen molécula de glicerol, tienen como estructura base la esfingosina y a esa esfingosina sí se le une un ácido graso
pero igual tienen 2 cadenas hidrocarbonadas, como aquí lo podemos ver, y pues como su nombre lo indica, a este se le une un glúcido, o sea, puede ser un monosacárido, un disacárido o un oligosacárido, ya depende del glucolípido en cuestión, ¿no? En el caso de los esteroides que derivan del esterano, pues el principal es el colesterol. El colesterol, pues ya saben también ustedes que pues es una parte fundamental de la membrana celular. Pero además el colesterol es el precursor de muchas, de distintas hormonas esteroideas. ¿Sí? Y luego ya vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos pues tienen como función principal, ya muy general, que igual son una fuente de energía celular y también tienen funciones estructurales. Los carbohidratos complejos se forman a partir de monosacáridos. Los monosacáridos pues pueden ser de 3, 4, 5, 6, 7 hasta 7 carbonos. Tienen como grupo funcional el grupo carbonilo, por lo tanto pueden ser aldehídos o pueden ser cetonas, dependiendo ahí si tienen el grupo funcional, si son aldehídos, pues se les denomina como aldosas. Si tienen como grupo funcional, si el grupo carbonilo está en una región intermedia de la cadena, de la estructura, perdón, es una acetona, entonces se le denomina cetosas. Eso también ya lo van a ver después en bioquímica o ya lo están viendo, no sé. Y pues hay varios tipos de monosacáridos. Dentro de los más conocidos por ustedes, pues tal vez está la glucosa, la ribosa, ahorita la vamos a mencionar, la estos monosacáridos pueden estar en su forma lineal o también pueden estar presentes en su forma cíclica. Y para formar carbohidratos más complejos, estos monosacáridos pues se tienen que unir, así como los aminoácidos se unen para formar las proteínas, pues los monosacáridos se unen para formar los carbohidratos más complejos y se unen por medio de enlaces glucosídicos, igual a través de una reacción de condensación donde se libera una molécula de agua. Y pues ya aquí, al unirse 2 monosacáridos, queda un disacárido. Dentro de los disacáridos más conocidos, pues está la sacarosa. Está formado por un residuo de glucosa y de fructosa. Está la maltosa, que está formado por 2 residuos de glucosa. Y está la lactosa, que está formado por un residuo de galactosa y de glucosa. Aquí no solo se trata en que para ver qué tipo de disacárido se forma, no solo importa los monosacáridos que lo conforman, sino también es importante el tipo de enlace glucosídico, cómo se une o cómo se forma ese enlace glucosídico. Si se fijan, aquí son 4 enlaces glucosídicos diferentes. Esos igual los van a ver en bioquímica, pero pues importa también el tipo de enlace porque las enzimas son muy específicas, entonces al momento de querer romper un enlace glucosídico, hay unas enzimas que pueden romper un tipo de enlace, hay otras que pueden romper otro tipo de enlaces glucosídicos. Y luego están los oligosacáridos. Los oligosacáridos pues son aquellos que tienen unas alrededor, no sé, alrededor de la decena de residuos de monosacáridos. No son estructuras muy largas. Y estos oligosacáridos, allá hablando de los oligosacáridos celulares, normalmente se encuentran unidas a lípidos o a proteínas formando los glucolípidos o las glucoproteínas. Y pues estos también el semestre pasado pues les mencioné que son importantes componentes estructurales
forman parte de la estructura de la membrana celular y tienen funciones sobre todo que participan en la señalización y reconocimiento celular. Luego están los polisacáridos. Estos ya son moléculas mucho más complejas en cuanto a la cantidad de residuos de monosacáridos. Aquí ya estamos hablando de cientos hasta miles de residuos de monosacáridos. Existen también los homopolisacáridos. Los homopolisacáridos son aquellos que están formados por un solo tipo de monosacárido. Y pues estos 4 ejemplos son homopolisacáridos. En el caso del glucógeno, el almidón y la celulosa, están formados los 3 únicamente por residuos de glucosa, ¿sí? ¿Qué es lo que difiere entonces entre el glucógeno, el almidón y la celulosa? Difiere, uno, el si está o no ramificado. Segundo, qué tan frecuentes son las ramificaciones. Por ejemplo, aquí el glucógeno es ramificado, el almidón también, pero la frecuencia de ramificación difiere entre uno desde el cual se unen los residuos de glucosa, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que difiere entre estos 3, por ejemplo. También las funciones que desempeñan son diferentes. Por ejemplo, los 2 primeros funcionan como reserva de energía. Nosotros utilizamos el glucógeno como reserva de energía. En nuestro caso, todas las células pues almacenan la glucosa en forma de glucógeno, pero las que se especializan en eso, hepatocitos, células del riñón, células musculares cardíacas, células musculares esqueléticas y las cardíacas también. El almidón es la reserva de energía, pero de las células vegetales, y la celulosa también está en las células vegetales, pero tienen funciones estructurales. La quitina, forma parte del citoesqueleto de los, exoesqueleto de los insectos. Y también existen los heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos son aquellos que están formados por más de un tipo de monosacárido. Y pues los que nos importan principalmente a nosotros en histología son los GAG, los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos son disacáridos que se repiten cientos hasta miles de veces también. Y existen y son muy importantes en la estructura de la matriz extracelular del tejido conectivo. Y ya por último están los ácidos nucleicos. En el caso de los ácidos nucleicos, pues está el ADN y el ARN. El ADN tiene como función, el que se exprese esa información genética. Dije almacenamiento de energía, ¿verdad? Perdón, el almacenamiento de la información genética, y el ARN tiene como función el que se exprese esa información genética. Los ácidos nucleicos están formados a partir de nucleótidos, y los nucleótidos están formados por 3 componentes. Uno de ellos es las bases nitrogenadas, que pueden ser estas: la adenina, la guanina, citosina, la timina. Estos 4 en el caso del ADN, y en el caso del ARN se sustituye la timina por el uracilo, ¿sí? Además de la base nitrogenada, pues están también compuestos los nucleótidos por un azúcar que es una pentosa. En el caso del ARN contiene ribosa, que es esta, y en el caso del ADN, en lugar de ribosa, está la desoxirribosa. De ahí la diferencia en el nombre, ¿no? Ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Luego, solamente a la unión de la base nitrogenada con la pentosa se le denomina nucleósido, y se nombran de acuerdo a la base que los está componiendo. Entonces, si un nucleósido tiene adenina, pues se le denomina adenosina, y si tiene guanina, se le denomina guanosina, y así, etcétera, ¿no?
Luego, cuando a este nucleócido se le une un grupo fosfato, 1, 2 o hasta 3 grupos fosfato, entonces ahora sí se forma un nucleótido. Que les repito, esta es la estructura base a partir de la cual se forman los ácidos nucleicos de ribonucleótidos y el ADN se forma a partir de los desoxirribonucleótidos. Esta es la nomenclatura que se utiliza para las siglas que se utiliza para nombrar a los nucleótidos. Ahí depende, ¿no? El AMP, pues es un ribonucleótido y pues el nombre sería, el AM me indica la cantidad de grupos fosfato que hay, mono, di o tri, entonces es M, D o T, entonces es monofosfato de adenosina. Cuando se antecede una D, quiere decir que en lugar de un ribonucleótido es un desoxirribonucleótido y se nombra muy similar. Entonces, este es monofosfato de desoxiadenosina. Aquí ya cambió la base nitrogenada, entonces ya es difosfato de uridina y el ATP sería el trifosfato de adenosina. Y pues ahí ya depende igual. Si la base nitrógena es una citosina, timina o el uracilo, ahí va cambiando el nombre, ¿no? Y ya por último, estos nucleótidos para formar los ácidos nucleicos, pues igual se tienen que unir y se unen a través de los enlaces fosfodiéster. Aquí lo vemos, se forman los enlaces fosfodiéster entre los grupos fosfato y las pentosas. Y en el caso de la molécula del ADN, la estructura de esta molécula está formada por dos cadenas de nucleótidos que están unidas por medio de las bases nitrogenadas. Siempre se unen y la guanina con la citosina o la citosina con la guanina. Y la unión es a través de puentes de hidrógeno. Entre la timina y la adenina siempre son 2 puentes de hidrógeno y entre la guanina y la citosina son 3 puentes de hidrógeno. También algo particular que tiene la estructura del ADN es que también tiene polaridad. Siempre hay un extremo 5' y un extremo 3'. Acá está el extremo 3' y acá está el extremo 5'. Si se fijan, corren en dirección opuesta. Por lo tanto, se dice que son antiparalelas, o sea que es la cadena de nucleótidos corren de forma antiparalelas. Y por otro lado, en el caso del ARN, es una cadena sencilla de nucleótidos. Y pues aquí ya lo vimos, se sustituye la timina, perdón, se sustituye la timina por el uracilo, no tiene timina. Y también pues esta contiene ribosa en lugar de desoxirribosa. Y pues, pues por mi parte es todo, chicos. Nos vemos el día de mañana con la exposición de su compañera o compañero. ¿Sí? Cuídense. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana.